A todos, aún más para los que más nos necesitan. Distribuimos 37,000 despensas a familias vulnerables. Proporcionamos 4,000 servicios de salud y 2,000 medicinas. Entregamos más de 17,000 apoyos económicos. Norma Bustamante, presidenta municipal. Primer informe de gobierno. En CESPEM detectamos que las tuberías de drenaje contienen elementos inusuales que están provocando que el flujo del agua residual se vea obstruido. Es por ello que debemos tomar conciencia en el cuidado de nuestra infraestructura. Dentro de ella hemos encontrado papeles, artículos como cubrebocas, toallitas húmedas, preservativos y todo tipo de basura y grasas. Pequeños hábitos pueden traer grandes resultados y mejorar la calidad de vida de las y los mexicalenses. Por un drenaje sin basura. Con el corazón por delante. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la diputada Evelyn Sánchez el día de hoy para que nos platique, nos explique un poquito más de qué trata esta iniciativa de reforma de ley en cuestión de la protección de las plantas nativas de Baja California. ¿Qué es lo que embarca? Sí, comentarte que esto viene a reformar la ley de protección ambiental del Estado. Reformamos el artículo, venimos a reformar el 34, el 35 del artículo 8, y comentarte que esta iniciativa va vertida de acuerdo a todas las demandas que hemos escuchado de las comunidades de los pueblos indígenas y de los pueblos nativos aquí en Baja California, ya durante todo este primer año que terminamos del periodo legislativo. Estuvimos acudiendo a estas reuniones a las comunidades nativas de Baja California, y su principal demanda es ¿por qué no hay una ley, por qué no hay algo que proteja las plantas nativas de Baja California por tanto saqueo que se está dando, ¿no? Entonces, Lindero Norte, periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Era de los Eras, esta producción o este producto del Lindero Norte, que ustedes, la información que ya pueden leer en linderonorte.com, acá lo analizamos a profundidad, siempre de la mano, pues no solamente Antonio Yares y un servidor, sino los lunes con Jesús A. Cervantes. ¿Cómo estás, Jesús A? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Asustada porque mi carro no prendía, pero ya, y no sé nada de mecánica, pero prendió, y muy feliz porque tengo aquí ya a Toño a mi lado. Terminando verano, lo de siempre, ¿no? Llega y empiezan los problemas. Pero buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Gracias, Jorge Jesús. Pues bueno, varios temas que estaremos planteándole este día. Por lo general manejamos 3, que usted igual nos puede comentar sobre otro o sobre los mismos temas, darnos su punto de vista. Lo importante es que usted se genere un criterio y a partir puede estar a favor o en contra de lo que estamos diciendo acá. No se trata de un debate, sino de plantearle los diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver con un caso que el pasado viernes se lo vamos a conocer en exclusiva en Lindero Norte, antes de que se diera esta conferencia de prensa del fiscal Ricardo Iván Carpio. Ya le dábamos cuenta sobre esta investigación en donde, con todo y el video que ahorita se lo vamos a mostrar a continuación, 2 policías de Tijuana detienen a un comerciante en la avenida 16 de septiembre, Colonia Libertad, en la noche, y horas después fue encontrado el cadáver del mismo comerciante, pero con las pruebas de genética apenas el viernes pasado daban cuenta de que se trataba del mismo comerciante. Pone en el ojo del huracán de nueva cuenta a la Policía Municipal de Tijuana, toda vez que de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la que de manera sistemática viola los derechos humanos en repetidas ocasiones. Sí, cuando estaba leyendo esta nota, me estaba enterando de cómo, de la crudeza, ¿no? De quemar un cuerpo 12 horas después de haberlo detenido al comerciante, de haberle prendido fuego. Ni siquiera disimularon a las 6 de la mañana, cuando ya estaba empezando a clarear ahí en Tijuana. Recordé este tema de cuando ha habido siempre, se ha acusado a los policías. Yo recuerdo en la Ciudad de México
la fraternidad de los policías de la Ciudad de México que se dedicaban también a robar y asesinar. Entonces, y bueno, viendo todo este contexto donde tenemos una discusión para el día de mañana de que si los militares deben o no participar en seguridad pública, nos damos cuenta que hay policías que realmente están infiltradas. No sabemos todavía si lo hicieron solos, aunque el fiscal dijo que por lo pronto no había indicios de que estuvieran trabajando con el crimen organizado, ¿no? Al parecer lo habían hecho solo los policías, pero te habla de una policía corrompida que no puedes confiar en ella, y entonces dices, ¿hasta en qué momento se debe de quedar el ejército? ¿En qué zonas? A lo mejor habrá algunas ciudades en las que deba de permanecer el ejército, no lo sé, otras no, que sea por puntos, de acuerdo al tipo de falta de preparación de las policías, porque regresamos a una brutalidad donde las policías levantaban, donde las policías mataban, que es el peligro que tenemos con que si los militares se quedan, que los militares comiencen también a desaparecer gente, como lo conocimos en el 71, en el 68, en la guerra sucia, todo esto, ¿no? Pero lo hablábamos también la vez pasada, ¿no? De qué está haciendo el director de la policía de Tijuana. ¿Por qué no ha salido la presidenta municipal, Montserrat Caballero, a decir algo, ¿no? Todo se lo ha dejado al fiscal, y además no fueron $40,000, fueron casi $44,000, más dinero en efectivo que se encontró en las casas de estos dos servidores públicos, ¿no? Entonces uno se queda pensando si no habrá sido recurrente este tipo de actividades por parte de ellos, y algunos cuerpos desaparecidos que luego aparecieron con huellas de tortura o con algún signo de quemaduras, etcétera, y que no pudieran ser reconocidos. Ahora ya nos queda la duda si ellos participaron o no, o si hay otros. El fiscal dijo, no hay indicios de que actúen como una cofradía al interior de la policía. Pero bueno, la duda se le queda a la ciudadanía, y no es lo mismo tener la certeza de la inseguridad a tener la percepción de la inseguridad. Es más difícil la percepción, ¿no? Sí, sin duda, seguramente en los casos que le han tocado a Carpio no han encontrado más que ese. Eso no quiere decir que no haya más, o que actúen como cofradía. Lo peligroso, escuchando a Jesús, lo peligroso, Jorge, es que haya policías que trabajen por su cuenta, es decir, que durante sus actividades, sus acciones policíacas de sus turnos de trabajo, también realicen ese tipo de trabajos, que no están con el crimen organizado, pero ellos en sí generan toda esta situación delictiva. Y si son los $40,000 o los 44,000, como dice Jesús, no necesariamente nos habla de que es un solo evento, sino que podrían ser algunos más. Aquí es muy difícil hacer ese análisis, porque yo me voy a dos niveles. Uno, el fracaso de los exámenes de control y confianza, ¿no? Dos, el fracaso de la autoridad, tanto los jefes policíacos como de la propia alcaldesa de Tijuana. Y tres, la manera en que con una desfachatez, pero además, porque ahí se ven en los videos, pero además con una sangre fría y con un rencor, con una situación muy difícil, simplemente tratan de desaparecer cuerpos, los calcinan, o sea, los golpean, torturan, los calcinan y los tratan de desaparecer como si fuera un incidente del crimen organizado. Claro. Entonces, yo creo que ese es un problema que tendríamos, tiene muchas aristas y habría que revisarlos. Ahí está el video, a ver si lo podemos ir poniendo mientras nosotros hablamos ahí a Paul, que nos haga el favor. Y miren, pues bueno, el video es incluso es de la policía,
O sea, dentro de esta carpeta de investigaciones de la Cámara de los Policías, es en plena avenida altamente transitada. ¿Y por qué lo expongo de esa manera, Jesús Antonio? Porque, pues bueno, los policías tuvieron que saber que estaban siendo observados y aún así cometieron este ilícito, porque ¿cómo lo comprueba o cómo le pone como prueba la Fiscalía en la carpeta de investigación? Pues porque no hubo un informe policial homologado sobre la detención. Entonces, desde a partir de ahí fue que lo lograron imputar como desaparición forzada. Ya después tendrán que también integrarlo como homicidio. Claro. Y obviamente el agravante de ser una corporación de seguridad. Pero sí demuestra cómo estos dos agentes participaron. Y ahora, otro dato que no se dio a conocer ahí en la conferencia, pero que sí lo habíamos dado a conocer acá, era que incluso entre los policías se hicieron ahí chanchuy con el dinero, Entre ellos la repartición no era uno se quedó con 6,000, ¿no? Uno se quedó con más dinero que el otro. Y otro 30 y tantos mil. Sí, por eso encontraron más dinero en casa de uno que del otro. Y el otro policía no sabía que había 44,000, que precisamente es el que va en el jeep, que él traía el dinero, ¿no? Mientras el otro traía, pues, al comerciante. ¿Cómo es eso? Sí, pero también te habla de lo podrido que está parte de... una parte de la humanidad, ¿no? Digo, se escucha muy feo, pero es cierto. Hay lo decía ahorita Toño, la sangre fría, o sea, ver el video y pensar en 12 horas después quemando un cuerpo. No parecen estar drogados los policías, no. se ven bien, se ven jóvenes. Están en su turno, además. Están en su turno, están jóvenes, no hay... digamos, algo que te indique que no estaban bien, sino que ya traen el alma, ¿no? Ya traen una ambición desmedida que no importa hasta qué punto vamos a... Y el problema, creo yo, Jesús, es ¿por qué se te hace tan fácil hacerlo? ¿No? O sea, ese por es el la impunidad. Grado. Exacto. ¿No? Regresamos a lo mismo de siempre, a la impunidad, como se creen, si saben que los están observando, ¿no? Y aún así cometen un ilícito, llámese del que se llame, o sea, pudiera no ser alguno tan grave como pero y eres un servidor público y estás para cuidar y no te interesa que te estén vigilando, significa que sabes que vas a salir libre, ¿no? O por lo menos crees, en este caso creían que lo iban a hacer, ¿no? Que iban a salir libres, y lo curioso, no fue la propia policía local la que empieza con las indagaciones, es la fiscalía, hay que decirlo, ¿no? O sea, a pesar de que no tuviste este informe, pudiéramos pensar, bueno, quizá no se enteraron nunca de esta detención. Sí. Ok, ¿no? Pero hubo denuncia por parte de los familiares de la desaparición. Porque esto sucede el 1 de septiembre. Y hasta el jueves pasado es que los detienen. 20 días después. 20 días después. Pero ya sabíamos, ¿no? Desde el momento en que los detienen, ya sabíamos que eran gente que estaba involucrada, muy probablemente, ¿no? Aunque los medios... No, dos semanas, perdón. Sí, son 2 semanas después, porque fue hace 2 jueves, discúlpenme. Sí. Fue 2 semanas después. Entonces, nosotros no podemos decir sí eran culpables, si fueron ellos los que incineraron, lo mataron, etcétera, ¿no? Pero cuando los detienen, ya es por la desaparición forzada. Ya hay un trabajo de la fiscalía, no de la presidencia de la policía municipal. Entonces eso es lo grave, cómo en algunos ayuntamientos se manejan de manera independiente, que es lo que yo vuelvo a decir, pudiera verse el desarme, como estuvo ocurriendo en la administración de Enrique Peña Nieto, cada vez que un policía local, municipal, cometía algún ilícito grave, lo que hacían era, llegaba el ejército, los desarmaba a todos, les quitaba, revisaba todas las armas a ver si habían participado en otros ilícitos, ¿sí? Algunos asesinatos, lo que fuera, y a ellos los sometía al polígrafo, ¿no?
¿Qué otra cosa era la que decía también el fiscal y me parece muy importante? Ahorita que hablas de los sistemas de control, ¿no? Que ese examen es únicamente para el momento. Y decía él, bueno, pero somos seres humanos y puede haber alguna situación, se te botó la cabeza, un tornillo se te desaflojó, empezaste a consumir drogas, ibas alcoholizado, no sé, pero es una vez pasado el examen, es que puedes cometer algún ilícito. Y dice, eso no es una garantía. Efectivamente, no es una garantía, pero muchos de los policías ni siquiera pasan el primer filtro, ¿no? Es por una parte. Por otra, existen tramos de control que deben de hacer las contralorías para conocer la evolución patrimonial de los propios policías. Eso no se hace, lamentablemente, y es letra muerta. Y de todos modos, a mí me queda muy claro que cuando uno va conociendo esta historia del señor Cantero, Rodríguez Ramírez Cantero, la verdad me hizo recordar los peores tiempos de la Policía Estatal Preventiva. Y eso viene a colación, ¿por qué? Pues porque eran los mismos mandos policíacos en la PEP que los que están ahorita en la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. Y es, aunque es un silogismo A más B igual a C, bueno, los resultados son exactamente los mismos, Jorge y Jesús. Y entonces lo que tendríamos que ver es de qué manera se hacen estos controles para que opere mejor nuestra policía. Ahora que decimos, bueno, hay que incrementar el número de policías, se le está dando la capacitación e incluso a nivel social, como que existe una apuesta por el mayor número de policías, su profesionalización y demás. Bueno, uno de los puntos tendría que ser aquella vieja situación muy a la gringa de que cada uno porte oficialmente una cámara de video que marque pues qué es lo que están haciendo. Que no nada más sea en la patrulla. No en la patrulla, sino ellos, ¿no? Ellos traen, pero además, imagínense, yo me pongo a pensar, y es especulación, y discúlpenme, no lo hago, pero si es una red o si lo hicieron con tal desfachatez, es que sabían que no iban a ser juzgados, que iban a la impunidad. A la impunidad total. Y si tienen arreglos con los que manejan las cámaras de vigilancia. Claro, no pudieron no haberse enterado. ¿No? O sea, al inicio comenté eso, ¿no? A lo mejor y no se enteraron. No, o sea, se enteraron, los estaban vigilando y debieron de haber esperado, o por lo menos les debieron de haber preguntado qué pasó, dónde está el informe de esa detención y dónde está la persona detenida, ¿no? Para eso se supone que son esas cámaras. Pues así están nuestras autoridades. Jesús Francisco Licea Cáceres, saludos en el kilómetro 43, Beatriz Barrios, buenas tardes, saludos, y saludos también en línea BC que nos ven allá en Tijuana la Bella. Y también otro de los temas sobre la mesa es la regularización de autochocolates. Se reanudan los trámites con las mismas fallas, con el mismo sistema chafa, pero no solamente también, sino con el coyotaje, que ese está más vivo que cualquiera, como si fuera un trámite, bueno, es un trámite del SAT prácticamente, pero un trámite en el que, con el Repube más que con el SAT, la gente, tanto estas Sanapromex y todas estas, además de otras personas, por 1,500 pesos te hacen la cita, lo que ha generado que un gran problema en tan solo sacar la cita y presentar tus documentos. Claro, porque acapararon las citas, ¿no? Lo mismo que ocurrió en el proceso que recién acaba de terminar el día último de septiembre, ¿no? Entonces, si la autoridad ya sabe cuál es el problema, dónde está la corrupción, dónde se da el abuso por parte de las autoridades, la omisión por parte de ellos mismos para permitir que se den y que no tengan también un control, de que no sea una organización o de que no sea una sola persona la que está acaparando las citas, ¿no? Lo vuelven a permitir hoy en esta ocasión y vamos a ver las mismas filas. Vamos a ver, y ahora se estaba discutiendo si entraban los vehículos armados en Asia, lo que platicábamos también la vez pasada, en el supuesto de que se permitiera
se va a incrementar esto, ¿no? Y tenemos todavía 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, para que esto siga explotando, y hay que sumarle la página falsa, también, ¿no? Que mucha gente puede estar cayendo en este atraco que se está cometiendo a través de una página falsa donde te prometen también la regularización. Hay saludos, Daniela Costa. A ver, vámonos a los orígenes. ¿Cuáles eran los orígenes? Los orígenes era para apoyar a un sector de la sociedad sin tanta lana, sin tantos recursos, que traen caros chocolates. La segunda era para hacer todo un trabajo de reforzamiento de la seguridad, porque según nuestras autoridades en el centro del país, dicen que estas se utilizan para el crimen organizado o para hacer delitos del fuero común. Entonces, no hay nada como, a ver, señores, abran recaudación de rentas, vayan a mostrar el vehículo, muestren, en el caso de nosotros los viejitos, quién es de la tercera edad o quién encuentra, y hagan ese trámite. O sea, ¿para qué hacen todo ese tipo de citas? Porque finalmente haces 2 trámites y además eres preso de intermediarios. Pues no, señor, así como haces tus cambios de placas, ve a recaudación de rentas, muestra tus vehículos, muestra tus documentos, y si tienes alguna situación, muestra tu INAPAM o muestra de que eres de madre soltera o lo que sea. Y yo creo que eso les va a evitar y nos va a evitar problemas, pero sobre todo va a garantizar que socialmente el impacto sea favorable y además tenga una repercusión directamente a aquellos que lo creen en materia de seguridad. A ver, ¿qué dijeron los vendedores de automóviles de segunda, los loteros? Dijeron, con esto no se va a solucionar el problema de la inseguridad. Claro. 1, 2, revisen qué tipo de vehículos son los que se están regularizando, ¿no? Porque ves automóviles, o sea, prácticamente nuevos, ¿no? Entonces, no es gente... O de lujo, no es gente que esté realmente con problemas económicos. Yo recuerdo muchísimo que cuando se empezaron a regularizar los autos allá por la década de los 80s, los 80s más o menos, se dijo, es para regularizar los autos de la gente que vive en el campo. Una camioneta. Y que requiere del pick-up, de autos grandes para hacer el traslado de cosechas, e incluso había tractores, ¿no? Que también querían regularizar y todo esto. No funcionó, lo extendieron a las ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los trámites que ha complicado esto, que hablando de trámites, es que, por ejemplo, una persona que trabaja de camionero y tiene su licencia tipo C y quiere regularizar su carro, no, le piden forzosamente la A. O sea, así de infantil, para ¿no? Su uso, ¿no? O sea, es así de infantil, pero además, como decía Antonio, son 4 trámites. Sí. O sea, recapitulando un poco lo que dice, ¿no, Jesús? El tema de los 80s, como el que sucedió en 2000, con Calderón, eran trámites más sencillos. Tampoco resolvieron el problema, pero sí eran más sencillos. Acá estás hablando de 4 trámites para tener tus placas de circulación, ¿no? Desde pagar al SAT los 2,500 pesos, sacar tu cita, ir con tus papeles y después ir a recaudación de rentas. Son 4 trámites que tienes que hacer y muchos se pierden en el segundo o en el tercer trámite. Como esta persona que me decía, yo acudo, yo soy camionero toda mi vida, siempre he tenido esta licencia, ahora tengo que pagar 1,000 pesos más, sacar otra licencia y sacar la otra licencia, ¿no? Entonces ha complicado el escenario para mucha gente ese trámite, que bueno, me decían, nos tenemos que aguantar porque pues no hay de otra. Es que ese es el problema. A ver, lo dijo el presidente de la República y entonces la regularización va a ser así y así tiene que ser y nos tenemos que aguantar. No está funcionando, no está operando. Entonces, la autoridad debiera de poner orden y no tener miedo a que si lo dijo el presidente de la República, bueno, él no vive aquí, él no sabe cómo se están dando las cosas, ¿no? Cambiemos el procedimiento.
¿no? Y evitemos el enriquecimiento de estas agrupaciones, claro, que finalmente lo único que hacen es extenderles otra manera de obtener ingresos, ¿no? Dejemos de ser yes men, o sea, señores, esto aquí funciona. Y además hay particularidades en cada estado, hay que reconocer las realidades regionales, o sea, eso es muy sencillo, pero bueno, es muy difícil que los gobernantes de todos los partidos entiendan esto. Porfirio Cachú les manda saludos, dice que muy bien, acá viéndonos y escuchándonos. Pero realmente es eso. Ahí está este tema, y bueno, si usted en su desesperación se da cuenta que hay una página de internet donde le facilitan la cita y le dicen que tiene que ir a pagar un OXXO, es falso. No sí, todo pago se hace ante el SAT, y es una página totalmente oficial, es fácil de identificar, para que usted no caiga, ¿no? Ya el SAT BC de una manera muy correcta, creo yo, lo da a conocer este día. Hay una página falsa que varias personas han caído y han depositado estos 2,500 pesos, y además les cobran hasta por sacar la cita, lo cual termina siendo totalmente falso y va a afectar a su economía. Y ya para cerrar el tema de Punta Colonet, se aprobó en el Congreso del Estado, lo que significa el inicio de todo lo que se vendrá, porque mucho se piensa que ya Punta Colonet sería el día de mañana o el próximo año. Va a llevar 3 o hasta 4 años, aunque en el punto, pues no sé, como que más alejador que manejan, o la proyección, o la mejor proyección es 2 años y medio, que iniciarán a concretarse, pero se requería una empresa estatal para a partir de eso pedirle la concesión a la Secretaría de Marina, quien trae este gran proyecto. Pero bueno, apenas se aprueba esto, se aprueba en el Congreso del Estado, y lo que sí es que ya hay varios cuestionamientos del uso de agua, uso de energía y también las afectaciones al medio ambiente. Es algo que apenas tendrán que transitar las autoridades estatales como federales. Sí, no, todavía hay mucho camino por recorrer en lo que es Punta Colonet. Recordemos que se trata de un puerto de cabotaje de altura, que tendría o estaría ayudando al desfogue de Long Beach, de Los Ángeles, que pagan varios miles de dólares por hora antes de anclar, antes de poder entrar, estacionarse y quedarse en alta mar, donde vienen los contenedores. Entonces sería ese desfogue, y también le facilitaría mucho la venta hacia Asia, ¿no? Además, ahora que China también lo decía, nos lo comentaba Kurt Honnold, que ahora que se están mudando de China, de Asia, mucho de las empresas, y que se van a querer instalar aquí en Baja California, bueno, les facilita el que se pudiese trasladar hacia su destino final, que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero pensemos, la construcción de un puerto de altura, las vías férreas que todavía tienen que hacer para poder conectar Ensenada, bueno, está casi a la mitad. Para que usted se pueda ubicar, Punta Colonet es, si ve la Baja California, del lado izquierdo es donde está el piquito, ¿no? Es el único piquito que hay del lado izquierdo. Ese es justamente Colonet, es Punta Colonet, que tiene alrededor de 6 ejidos a los que estaría afectando. Se dice que se les van a dar, pues obviamente, los trabajos, ¿no? Pero vamos a ver un ejercicio tipo Tren Maya, ¿no? Donde va a empezar una construcción, donde va a haber manifestaciones por la afectación. Ya los organismos ambientales han dicho que se va a afectar a muchísima fauna por la parte donde estarían anclando, y que es muy profunda, de como creo que más de 20 metros. 25, donde estarían anclando los barcos para estacionarse, ¿no? Y que se va a destruir muchísima fauna. Pero también va a haber un problema si se llega a entregar de manera directa, si no se licita. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer paso? Era autorizar esta empresa, que se supone que es la que va a manejar, pero ella no va a construir. El gobierno del estado, el gobierno federal no van a poner un solo dólar, un solo peso para poder construir. Lo van a hacer empresas particulares. En este caso, la que ya está más avanzada es Hutchinson. Yo conozco a los abogados de Hutchinson desde el 2000
4, y a pesar de que en el 2008 se canceló este proyecto que era netamente de Vicente Fox y Felipe Calderón, nunca han dejado de venir. Siempre han seguido litigando, de hecho tienen una porción, son propietarios de una zona que es donde ellos querían que fuera la base de entrada, pero platicando con Kurt Honnold me decía, es que podemos licitar, sí, para que construyan, pero también puede ser que se haga por asignación directa. Si esto empieza a ocurrir, se va a armar una pelotera, porque hay desconfianza en las autoridades, y pónganle Morena, pónganle PAN, pónganle PRI, la gente no confía en sus autoridades, ¿sí? Entonces, esperemos que pues sí funcione, ¿no? Porque efectivamente sí es un buen proyecto. Sí. Panista, por donde se vea, con Ernesto Rufo, que compró varios partes de terreno junto con aquella empresa japonesa Mitsubishi, ¿no? Que estaba representando. También el director de obras, el secretario de infraestructura, perdón, era el mismo que estaba en aquella época y lo estaba impulsando, ¿no? Panista totalmente. O sea, el proyecto efectivamente es panista. A la gobernadora se le ha acusado de tener ligas con el PAN. Bueno, quizás sí sea un proyecto panista, pero ¿de qué es bueno? Es bueno, eso no lo podemos negar, ¿no? Fue un proyecto que se dio en 2006, a principios del siglo, y fue en mucho cabildeado por Rufo. Y había 3 grandes empresas, ya les dijiste, Mitsubishi, Hutchinson y PP Service. Hubo un problema muy fuerte entre los propios panistas que empujaban este proyecto, que sí, en efecto, está en Punta Colonet y esta Bahía de la Discordia que le llamábamos a principios del siglo, que le va a romper el medio ambiente a la zona, por supuesto, que va a tener un alto impacto a la cuestión económica de la entidad, por supuesto, y socialmente también. Pero había un problema que seguramente ustedes se acuerdan. En esa época, PP Service lo que hizo fue comprar un litigio que tenía una empresa o unas personas que solicitaron y obtuvieron del gobierno de Fox una concesión para explotar titanio dentro de la zona marítima, dentro del mar. Entonces, ese problema sigue estando allí, que son de lo que Hutchinson está peleando, y también Mitsubishi pelea. Mitsubishi, ¿cuál es la bronca de Mitsubishi? Pues muy sencilla, muy cerquita de allí está la exportadora de sal, donde es una empresa socia del gobierno mexicano, y es exclusivamente la única capacitada para poder exportar, producir y exportar la sal mexicana. A nivel mundial son los que se llevan todo, y a pesar de que solamente tienen el 49% de las acciones, el 51% lo tiene el gobierno de México. Pero es una situación que está ahí y que yo estimo que después de estar trabado 16 años, ahora se destrabe y puede desarrollarse, porque el primer proyecto era para que la infraestructura corriera en tren hacia San Diego, hacia Tijuana, San Diego. Y este proyecto es de que la infraestructura venga hacia Mexicali, y de Mexicali agarre para California y para arriba, ¿no? Totalmente. Pero es un buen proyecto, sin duda, y esperemos que se pueda desarrollar, que se den las situaciones, las circunstancias, y sobre todo que se apegue totalmente a derecho, a transparencia. Difícil, pero bueno, habrá que verse. Y el primer paso ya se dio en el Congreso del Estado. Las maneras fue lo que se cuestionó en su momento, la celeridad con la que hicieron manejar el tema, y también una manera de prácticamente decir que si no se hacía iba a ser en perjuicio de Baja California, una situación ahí. El Estado. Sí, entonces ahí es algo, como dice Jesús, es donde no tiene que transitar, ¿no? En esta parte oscura, opaca,
y donde parecía que estábamos escuchando a Bonfante vendiendo las desalinizadoras en esa comisión que encabeza Juan Manuel Molina, y que se le cuestionó a Molina en su momento, y no había necesidad de hacerlo así, cuando de todas maneras vas a transitar por ese lado y de todas maneras lo vas a aprobar y de todas maneras tal. Una cosa es quedar bien políticamente y otra cosa es ver por el Estado, ¿no? Así es. Y es ahí donde ya les pasó a los del PAN, como dice Jesús y Antonio, durante la primera década del siglo. Ya les pasó al PAN también en la década pasada. O sea, hay un ejemplo que si hacen las cosas así, les va a ir mal. La gente no se la va a comer. Era la época que Molina era panista. También, exacto. En las dos épocas. Sí. Ahora se espera que para el mes de enero ya esté la licitación, ya esté la asignación de qué empresa extranjera va a ser la que va a construir, la inversión que se va a dar, y obviamente que sí va a haber muchísimo empleo, o sea, construir un puerto 80,000. de cabotaje. Sí. Es una ciudad, pues es más que San Felipe y Tecate. Construir una ciudad, así es. Son mucho 80. más que San Felipe. 3 veces San Felipe. 5 veces más que el puerto de Veracruz. Ajá. 10 veces más que Manzanillo. O sea, es un mundo. O sea, y yo creo que no será suficiente una sola empresa. No, porque se va a tener que licitar a quien haga las partes de las vías del tren, a quien haga la parte de oficinas, a quien construya lo que es el propio puerto de cabotaje, ¿no? Y luego habría que ver cuáles son las reglas, porque no son las mismas reglas, es el mismo proyecto, más no las mismas reglas que durante los sexenios panistas, ¿no? Eso sí hay que reconocerlo. Es todo otro planteamiento, pero también porque hay otro planteamiento, porque recordemos que la actual administración federal le entregó a la Secretaría de Marina la administración de los puertos. Ya no son las APIs, ¿no? Entonces, las cosas van a cambiar y la Secretaría de Marina va a tener que autorizar. Lo que nos han dicho es que hasta lo que está del proyecto ya está totalmente avalado por parte de la Marina, ya lo tiene palomeado, la Secretaría de Gobernación también. A eso ha ido mucho de viaje por allá Kurt Honor a la Ciudad de México. Entonces ya nada más hay que esperar si para el final del sexenio de Marina del Pilar logramos tener un puerto de cabotaje que va a ser mayor efectivamente que el de Lázaro Cárdenas, el de Manzanillo y el de Veracruz. Recordemos, Hutchinson maneja el puerto de Tamaulipas, de Tampico, maneja Veracruz y creo que también maneja Manzanillo, ¿no? Sí. O sea, es la más experimentada, que no significa que la más limpia. Sí, no, ella también tiene problemas. También, o sea, Hutchinson ha tenido serios problemas en diversos países donde ha estado, solamente aquí en México es donde no se le ha cuestionado. Habría que ver cómo va a terminar esto, ¿no? Pues bueno, ahí está más, Antonio. No, es para precisar, decía Alan Casillas que si estaba cerca de Guerrero Negro. No, Guerrero Negro ya es Baja Sur. Esto está a la mitad de la península. Del lado de Baja California. Así que habrá unos 400 kilómetros de diferencia, de distancia, pero sí se hace. Sí, no está en el Mar de Cortés, está del otro lado, recordemos, ¿no? Por eso es que se facilitaría el tráfico con Asia, ¿ok? Por eso es que es tan importante y que le restaría tripulación o tráfico, a Long Beach y a Los Ángeles. Sí, lo que ya comentábamos, ¿no? Incluso con Iván Martínez Azueta lo ha expuesto en Lindero Norte también, de la necesidad de agua, de energía, y es algo que también ya decía el propio secretario de Infraestructura en esa sesión de la comisión en el Congreso, se estaría planteando una desalinizadora. Entonces, sí, y luego tiene que ver todavía la Comisión Reguladora de Energía, que tiene que autorizar la planta de luz, y vamos a ver qué empresa es, o si es una DCFE, o sea, falta muchísimo por hacer con... Es más, el proyecto en sí, en el papel, no está ya presentado como el nuevo proyecto, como es similar, casi igual al anterior, todavía no está la empresa que lo está diseñando. Sí, no, pues no. Pues eso es lo que va a estar en juego, o sea, quién se lo lleva y quién presenta el proyecto. Así es. Pues bueno, gracias Antonio, gracias Jesús.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con Rodolfo García, aquí en la Era de los Seres. Síganos en linderonorte.com. Ya sabe, también acá Jesús nos acompaña todos los lunes y Antonio no solamente el lunes, sino el miércoles también con el doctor en educación Rodolfo García. Y que tenga excelente tarde.